Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal. Soy Natalia y hoy está conmigo la encantadora Elena. Hoy vamos a realizar un podcast muy especial y tener una conversación verdaderamente importante y profunda. Voy a contar de la manera más sincera mi historia, mi vida y cómo el canalización me ayudó a cambiar mi vida en absolutamente diferentes aspectos. Te doy la bienvenida, Elena. Gracias por venir. Te doy la bienvenida, Natasha. Estoy muy contenta de estar en esta entrevista. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre la canalización, sobre tu superpoder. Cuéntame, por favor, cómo la descubriste por primera vez. La primera vez sucedió de manera bastante espontánea. En ese entonces vivía en Australia, tenía casi 35 años. Y en ese momento mi principal problema era que no podía quedarme embarazada y tener un hijo. Y yo lo deseaba mucho. Y fue la primera vez que me encontré con un fenómeno como la meditación y solo asistí a 2 meditaciones en mi vida. En la primera meditación había una visualización del deseo. Visualicé que había dado a luz a una niña muy dulce, rubia. Y la segunda meditación era una sanación sonora inglesa con sonidos. Y allí había que sumergirse, ir hacia el interior de uno mismo y hacer una pregunta importante con el objetivo de obtener una respuesta. Y no solo obtuve una respuesta, sino que tuve todo un diálogo. En ese momento no entendí con quién era, pensé que probablemente era con Dios. No tenía ningún conocimiento sobre la estructura de los planos sutiles. Ese fue, de hecho, mi segunda experiencia de meditación en esta vida. En ese diálogo llegué a un acuerdo de que todo me saldría bien con el embarazo si yo prometía ciertas cosas en relación con el futuro hijo. En particular, prometí dar total libertad en todos los aspectos de la vida y nunca imponer mi opinión. Y de hecho pronto quedé embarazada y así comenzó mi camino, porque creí profundamente en que algo existía, algo más allá de esta realidad. Y más tarde entendí que eso fue una auténtica canalización. Además, la primera vez pensé que eso era completamente normal, que todos los que estaban en la meditación también habían tenido ese tipo de diálogo, pero les pregunté a las amigas con las que estaba y me dijeron que no les había pasado nada parecido. Así fue mi primera experiencia de canalización muy mágica. Y a partir de ahí comenzó mi camino hacia el descubrimiento de mis habilidades, hacia los conocimientos ocultos. Más tarde entendí que el diálogo no fue con alguien más, sino precisamente con mi hija Milana. Ella fue quien se puso de acuerdo conmigo y luego organizó todo lo demás. Al menos así es como yo veo esta situación. Increíble. Una historia muy interesante. ¿Y qué pasó después de que nació Milana? Cuando estaba embarazada tenía muchísima energía y entusiasmo. Decidí iniciar mi primer negocio. Es un negocio que sigo llevando hasta el día de hoy, inmigración a Australia, Nueva Zelanda. Cuando ya había dado a luz, tenía un niño pequeño, tan esperado, tenía un negocio recién nacido y necesitaba sacar mucha energía, aunque en realidad, por naturaleza, no soy una persona especialmente enérgica. Desde que tengo memoria, siempre me ha costado levantarme por las mañanas. Por las mañanas, desde la escuela hasta la universidad, siempre estaba un poco apática, sentía esa falta de energía. Aunque siempre he tenido muchas ganas y muchos planes, empecé a buscar fuentes de energía y así fue como llegué a las prácticas energéticas. Esto sucedió en Australia, donde hay una escuela muy popular, y en ese entonces, y todavía ahora, el Reiki clásico es muy conocido. Empecé a practicar Reiki y esa fue mi primera experiencia consciente de contacto y trabajo con la energía. Comencé a trabajar conmigo misma y también trabajaba con mi hija recién nacida. Tenía una intención muy fuerte de dar a luz a un niño sano. Por cierto, quiero decir que ella, de hecho, ahora tiene 9 años y casi no se enferma, está creciendo sin medicamentos. Y no es que yo no le dé medicamentos, en realidad no hay necesidad. Ella realmente es una niña muy sana, lo ha sido desde su nacimiento. Fue en las prácticas energéticas donde entendí que estas son una herramienta poderosa, especialmente no tanto para tratar, sino precisamente para prevenir
Cuando desde el principio ajustas el cuerpo para la salud, el resultado es excelente. Y por supuesto empecé a usarlo también para mí misma. Durante los primeros, probablemente 5 años, utilicé todo lo que aprendía solo para mí misma. Por favor, cuéntanos sobre la sanación. ¿Eres capaz de dedicarte a esto? ¿Cuáles son las particularidades de esto? La sanación es un tema muy interesante. En general me gusta mucho este enfoque que existe en Occidente, es decir, en el mundo de habla rusa se suele decir medicina alternativa, no tradicional, y en inglés, bueno, al menos en Australia lo llaman complementaria, sanación complementaria. ¿Y qué significa esto? Hay una diferencia fundamental entre la medicina y la sanación, la curación en general. En realidad, nuestro cuerpo, en su esencia, tiene incorporado un mecanismo de autocuración, es decir, nuestro cuerpo puede sanarse a sí mismo y, en principio, es capaz de estar sano e incluso de no enfermar. Y la sanación está dirigida a ajustar este mecanismo y fortalecerlo, por ejemplo, con energía adicional, de modo que el cuerpo se cure a sí mismo. Mientras que la medicina trabaja con diagnósticos concretos, con algún tipo de tratamiento, ya sea medicamentoso u otro, quirúrgico, trabaja precisamente con la enfermedad. Y la sanación es en parte, se podría decir, una variante de un estilo de vida saludable, o bien es un acompañamiento adicional para la persona para ayudarle a sanar. Se puede decir que la persona se sana a sí misma y el sanador le ayuda. ¿Y cómo descubriste en ti la capacidad de la clarividencia? Sí, es una pregunta muy interesante. Gracias por ella, Elena. En mí las capacidades empezaron a desarrollarse muy intensamente. Después de aquel primer caso de canalización, especialmente cuando empecé a trabajar con energías, comencé con Reiki, como mencioné. Pero luego empecé a estudiar lo que también era popular en el mundo angloparlante. Durante todo ese tiempo vivía en Australia y en ese entonces era popular la escuela Theta Healing Theta. El healing trabaja con una energía más sutil, con la energía mental, y el trabajo con la energía mental también me dio un gran impulso, como la meditación. La conexión con mi yo superior, como ellos lo llaman, me permitió desarrollar mis capacidades muy rápidamente y de hecho la clarividencia se manifestó en mí bastante pronto. Recuerdo que hicimos un trabajo interno con unos amigos y trabajamos en la aceptación de nuestra feminidad, de nuestro poder femenino. Y después de eso, espontáneamente se me abrió la clarividencia y me mostraron toda una serie con muchos episodios sobre mujeres, comenzando desde la antigüedad, la Edad Media, algunos interiores reales y palaciegos, tramas eslavas, tramas escandinavas. Había argumentos completamente diferentes en esa serie. Y toda la trama trataba sobre mujeres y sobre el poder que tenían las mujeres de la antigüedad cuando dominaban la magia, cuando poseían el arte de la sanación. Cuando tenían una conexión muy fuerte con la energía de la tierra, las mujeres literalmente gobernaban este mundo y lo hacían sin agresión, lo hacían de manera muy suave, lo hacían simplemente inspirando a los hombres. Se puede decir que los hombres hacían todo lo que esas mujeres querían. Y de esta manera, a través de ciertos susurros al oído, a través de conversaciones cariñosas, de esta manera simplemente hacían historia. Esto me impactó mucho y me abrió una perspectiva completamente nueva. Me di cuenta de que la feminidad no es debilidad, es una gran fuerza y que se puede lograr no solo de manera activa persiguiendo tus metas, sino también de una forma más pasiva. Las prácticas energéticas, el canalizar, la meditación, la magia, todos estos son instrumentos femeninos para alcanzar objetivos. Sin agresión, sin forzar, sin presionar la situación. Es decir, puedes perseguir algo o puedes atraerlo. Ese es el enfoque femenino. Y por cierto, no puedo decir que la clarividencia sea precisamente mi punto fuerte. Tengo otras habilidades que están más desarrolladas, pero a veces veo ciertas cosas. Cuando es necesario puedo ver una situación, una historia. Por ejemplo, estudio mucho mis vidas pasadas.
Pero aquí ya no es canalización, es más bien una herramienta. La regresión. He revisado muchos episodios de mis vidas pasadas y de ahí también he sacado mucha inspiración y mucha información útil para mi trabajo. Una historia asombrosa. Ojalá todas las mujeres pudieran ahora dominar y recordar ese conocimiento. Cómo gobernar el mundo a través de la energía femenina. Sería maravilloso. Ese es uno de mis objetivos. De hecho, enseño esto en mis programas. Para ello, es necesario restablecer la conexión con la tierra y al menos empezar a trabajar con prácticas energéticas para empezar poco a poco a recuperar esa fuerza que se ha ido olvidando con los años. Cuéntanos sobre el mediumnismo. ¿Cómo lo descubriste en ti? Hubo una razón lamentablemente bastante triste. Descubrí el mediumnismo a raíz de la muerte de mi madre porque tenía un fuerte deseo de seguir comunicándome con ella. Después de su partida, para ese momento, bueno, lo bueno era que ya poseía conocimientos secretos, ya sabía que las personas no desaparecen, sino que pasan a otro plano, permanecen en este mundo, en un plano sutil, y yo seguí comunicándome con ella. Pero cuando empecé a practicar y desarrollar esta habilidad, quise ir más allá. En general, el periodo de entrenamiento en el mediumnismo estuvo relacionado con una etapa muy interesante de mi vida, la vida en Bali. Viví un año de mi vida en Bali. Es una cultura muy interesante y su punto fuerte es precisamente el trabajo con el mundo de los espíritus, con el plano sutil. De hecho, en su cultura tienen todo un culto dedicado a la comunicación con los antepasados. Ellos hacen ofrendas todos los días, preparan pequeñas cestas, las colocan y encienden varitas de incienso. No lo hacen simplemente porque sí, hacen ofrendas, agasajos para los espíritus de sus antepasados, para otros, para los espíritus de la naturaleza. Existe todo un sistema al que los balineses dedican el 30% de su tiempo. El día, y para ellos esto es realmente una prioridad. Ellos no van a trabajar, ni irán a ningún lado, ni se moverán hasta que hayan hecho todo esto. Y gracias a que esta cultura está presente en la isla, en primer lugar es un lugar muy conveniente para practicar el mediumnismo. Porque los espíritus, bueno, digamos, en primer lugar están acostumbrados a esto y en segundo lugar es como si la frontera entre el mundo sutil y el físico fuera más delgada allí, en parte también gracias a estos palitos de incienso que están humeando por todas partes. Esto también les da a los espíritus la oportunidad de volverse un poco más densos y acercarse a nuestro mundo. Por eso, comunicarse con ellos es más fácil. Recuerdo que vino un amigo mío y en la terraza hacíamos velas y también encendíamos palitos de incienso y nos comunicábamos no solo con seres queridos fallecidos, sino también con maestros, incluyendo maestros ascendidos que ya no se reencarnan. Son personalidades como Jesús, Buda, eso, los dioses del antiguo Egipto, Merlín, con quien tengo una relación muy especial. Y así entendí que se puede a través del mediumnismo, incluyendo aprender y recibir conocimientos que ya no están disponibles en este mundo, por ejemplo, sobre los que no quedan ni libros ni información alguna, pero siempre todo lo genial, la gente lo canalizaba desde planos sutiles. Y fue allí donde dominé esta habilidad. Es una habilidad muy interesante y nosotros la practicamos. En nuestro club tenemos un club de psíquicos. Una vez a la semana hacemos diferentes actividades, incluyendo mediumismo, y practicamos. Se pueden hacer preguntas muy interesantes y realmente recibir información nueva. Se puede comunicar con los fallecidos, se puede hablar con almas afines del plano sutil. Esta práctica ofrece muchas oportunidades. ¿Cuál es tu superpoder? Bueno, para mí en general, dos superpoderes, supongo. Te contaré uno primero. Mi superpoder son las inmersiones transformacionales, tipo trans. Yo las llamo prácticas. También descubrí esta habilidad de repente en mí. Mis primeros productos los lancé sobre el tema de las relaciones y tomaba, al parecer, temas sencillos para trabajar, temas de relaciones. Y fue entonces cuando descubrí que mi voz, mi energía, induce a las personas en trance. Y a través de ese estado de trance ocurre algo increíble.
transformaciones rápidas, increíblemente poderosas, que superaban absolutamente todo lo que había probado antes. Probablemente esta es mi superpoder de vidas pasadas, una habilidad adquirida, porque puedo inducir este estado muy rápido y el efecto es realmente genial. Realizo este tipo de prácticas en nuestro club 2 veces por semana. Tratamos diferentes temas y el tema cambia cada mes. Pero la última habilidad que descubrí es que precisamente a través de estas inmersiones, a través de estas prácticas, puedo ayudar a revelar las supercapacidades. Es para esto que más las utilizo. Mi segunda supercapacidad está relacionada con la magia. Esta también es una cualidad con la que nací. Sé que la magia tiene muy mala reputación. Sin embargo, puedo decir que no me dedico ni a rituales, ni a la magia rural, ni a vertidos, ni a velas. Tengo una habilidad innata. Veo muy bien cualquier influencia mágica y las elimino muy bien sin ningún tipo de herramientas auxiliares, sin rituales. Los elimino simplemente con mi propia fuerza. Y los que participan en nuestro club lo vieron. Una vez más, cómo hago esto y cómo afecta a las personas, qué grandes resultados siguen, qué tipo de personas logran un avance en la vida solo porque elimino estas influencias de ellas. Por favor, dime dónde estudiaste. Yo estudié, pero tengo una educación, digamos, regular. Tengo formación como lingüista. Por cierto, lo sé muy bien. Idioma en inglés. Bueno, ni siquiera es que sea muy bueno, sino más bien como un segundo idioma, además de mi lengua materna. Mi segunda formación fue en economía y negocios. Mi tercera formación es australiana, en el área de derecho migratorio, la legislación de inmigración de Australia. Esto está relacionado con mi primer negocio. En cuanto a la canalización y las habilidades extraordinarias, estudié en el Instituto de Ciencias Noéticas en Estados Unidos, en la especialidad de canalización científica, en inglés, por supuesto, y estudié en la Escuela de Hipnosis Clínica de Londres. Soy hipnoterapeuta calificada. Y esta formación me dio la oportunidad de entender cómo funcionan algunas de mis habilidades que ya tenía. Pero esta comprensión profunda, incluso a través de la mente, es muy útil. Me ayuda a poner en palabras mis habilidades y a estructurar una metodología, explicar lógicamente cómo funciona esto, porque para quienes son lógicos, de hecho yo misma soy lógica, como ven, también soy economista. Trabajé en una oficina durante muchos años en diferentes trabajos muy lógicos, es decir, para los lógicos es muy importante explicar, no solo mostrar. Planeo seguir formándome continuamente, ya que me gusta mucho estudiar en inglés, principalmente porque allí hay una gran cantidad de información verdaderamente innovadora y actualizada disponible. Allí se realizan muchas investigaciones, yo también estudio todo eso. Por ejemplo, incluso la Asociación de Reiki de Australia realiza muchos experimentos científicos y han demostrado parcialmente los beneficios de la práctica de Reiki y siguen demostrando más. Lo mismo ocurre con IONS en Estados Unidos. Ya han demostrado muchos hechos y siguen haciéndolo y espero poder ver más en esta vida. El día en que la ciencia y el conocimiento oculto, las habilidades extraordinarias, se fusionen en uno solo y comiencen a complementarse mutuamente. Creo que eso será simplemente genial. Por favor, cuéntanos sobre tu proyecto Escuela Superior de Percepción Extrasensorial. Comencé este proyecto en 2022. Como de costumbre, esto me llegó a través de la canalización. En ese momento tenía un proyecto sobre relaciones. De hecho, me gustaba y era muy útil, pero me dijeron que eso no era lo que debía hacer, que mi propósito era otro. Y me pidieron que iniciara una escuela de percepción extrasensorial. Y esa es la tarea que me asignaron. Se podría decir que mis maestros de los planos sutiles me encomendaron reunir a personas dotadas, personas que no es la primera vida que recorren el camino del desarrollo de sus superpoderes, personas que son inusuales, personas que poseen un don especial. Es decir, mi tarea es reunir a esas personas y ayudarles precisamente a ellas a descubrir esas capacidades, a aceptarlas y aprender a utilizarlas para el bien propio y de los demás. Esta es mi tarea.
y ya llevamos 3 años trabajando en este proyecto. Ya habían bastantes arroyos. Lanzamos percepción extrasensorial, superpoderes, canalización. Otros proyectos son más complejos como magia druida. Tengo un curso fundamental muy largo sobre magia druida clásica. Y además rara vez hablo de esto, pero también tengo un proyecto en inglés y también tengo estudiantes allí. Allí estudiamos la sanación, las mismas prácticas energéticas, canalización y superpoderes. Y este año tomé la decisión de que quiero combinar mis proyectos y crear una academia unida de superpoderes. Esta será la Academia Internacional de Superpoderes, ya que yo, además de conozco muy bien las otras ventajas. Inglés. Soy la persona que puede combinar este conocimiento. Puedo traducir documentos importantes, algunos conocimientos importantes, libros. Y también planeo hacer esto en el marco de este proyecto para que esta información, este conocimiento esté disponible sin fronteras y sin barreras lingüísticas. ¿Qué es la canalización? ¿Es esto un don o cualquiera puede aprenderlo? Bueno, aquí está la opinión general, internacional, incluso yo diría que en primer lugar, la definición de canalización es la capacidad de recibir y transmitir energía e información fuera del tiempo y del espacio. Me gusta mi definición personal de que canalización es la capacidad de recibir energía e información de planos sutiles y transmitirla. La transmisión, por cierto, puede ser diferente. Puede ser una transmisión telepática a distancia, por ejemplo, en la práctica. También puede ser un libro o simplemente hablar cuando las personas hablan en flujo. Puede ser arte, también puede ser ciencia. Hay muchos ejemplos de descubrimientos científicos que se hicieron a través de la canalización, así que la opinión general ahora es internacional. En que estas capacidades existen en todos en potencia, pero se manifiestan en grados muy diferentes. Es decir, si para alguien esto será solo una vaga sensación de intuición, para otra persona pueden ser imágenes, puede ser un flujo completo de información, puede ser clarisensibilidad a través del cuerpo, pueden ser frases completas, música que se escucha. Esto puede manifestarse de formas muy diferentes y hay personas que pueden canalizar enormes flujos de información. Algunos necesitan entrar en trance para esto, lo que se llama canalización en trance. En estos casos normalmente se graba en audio para escucharlo después. Alguien puede entrar en este estado estando en un estado de vigilia bastante normal. También estoy segura de que esta habilidad se puede desarrollar, así como desbloquear, porque lo que bloquea nuestra capacidad son los llamados bloqueos psicoemocionales que existen en nosotros a nivel de nuestro cuerpo astral o energético. Eso es con lo que trabajo mucho. Y cuando elimino estos bloqueos, simplemente lo he hecho muchas veces con grupos. Entonces, estas habilidades se revelan, además, en cada persona se manifiestan de manera diferente y cada uno tiene las suyas propias. Natasha, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy interesante y enriquecedor. Gracias, Elena, por esta conversación. Nos vemos pronto la próxima vez. Gracias.